Kaito es un estudiante de primaria que se vio envuelto en un terrible accidente, donde luego de un tiempo conoce a Ichika, una chica normal que no procede de este planeta, y oculta su identidad haciéndose pasar por una chica que es del extranjero, ya que ha venido al planeta con la intención de conseguir algo muy importante. Y esto no pinta nada bien, gente. El anime comienza con nuestro prota, en un puente grabando las estrellas, además de pensar que las personas que mueren no van al cielo, sino al corazón de las personas que aman. En eso, mientras prueba su cámara, escucha un gran estruendo a su espalda. Al girarse y mirar, se percata de una luz que lo deja aturdido, seguidamente de una gran explosión que azota el lugar, dejándolo muy mal herido. Pero mientras cae al vacío y una muerte segura lo espera, es salvado por alguien misterioso, y el prota casi se nos muere en los primeros minutos. El prota despierta de la nada, en su hogar, y piensa que todo fue simplemente un sueño, aunque tiene ligeros recuerdos y sensaciones de algo sucedido. Kaito desayuna con su hermana, la cual le dice que se irá al extranjero por 3 meses por cosas de trabajo, y que él deberá de quedarse en casa cuidando de su hermana y manteniendo el orden. El pibe sale de su casa y se dirige a la escuela, mientras este camina y piensa en grabar un poco del paisaje, cuando recuerda ligeramente el rostro de una waifu pelirroja. El prota llega al colegio, donde pasa el rato con sus amigos, y deciden grabar una película juntos, aunque necesitarán a más personas. En eso Kaito se levanta y decide probar el enfoque de la cámara, cuando de la nada ve una waifu pelirroja, la cual graba sin querer. No sé, parece falso. Esta waifu es Ichika, una nueva estudiante del instituto del tercer año, la cual es bastante hermosa, y es acosada un poco por los chicos, hasta que esta loli con cara de que tiene algo de maldad en su interior la salva de los pibes, para luego comenzar una amistad. Ambas comen juntas, mientras que el prota y su amigo deciden ir a hablar con ellas, donde el amigo del prota le pide a la waifu que si quiere participar en la película de Kaito, la cual acepta, además de que la loli decide unírseles. Y esto fue algo inesperado, pero maravilloso. Luego en la piscina, Kaito y sus amigos tienen una conversación de la película, donde se fijan que el prota tiene un chupón en el cuello. Algo raro, por lo que estos piensan que pasó la noche con otra chica. Termina el día de clases y el prota regresa a casa, donde se percata que la waifu está pescando en un río, donde no hay peces, por lo que este comienza a ver que la waifu actúa de manera extraña. El pibe le recomienda un lugar para pescar, y se va, pero mientras camina comienza a imaginarse que perdió una oportunidad, y que debería de haberle dicho a la waifu que se quedara en su casa. Pero realmente la chica siempre estuvo con él, y escuchó todo. Nada, increíble. El prota le pide que se quede en su casa, ya que esta no tiene dónde pasar la noche. Kaito trata de ayudarla con su equipaje, el cual es muy pesado para él, y nota que la waifu es la única que lo puede mover. Y de nuevo, algo muy raro. La waifu kawaii decide bañarse, mientras que nuestro prota le comienza a doler el chupón en el cuello, y recuerda lo que sucedió la noche anterior cayendo desmayado. Ichika al escuchar aquel golpe sale corriendo, y lo encuentra desmayado, y en eso activa un poder mágico que se encuentra en su equipaje, ya que el metabolismo de sus células se han descontrolado, a lo que este recurre de hacerlo recuperar mediante un beso. No, gente, todos queremos una recuperación así. Y justo en eso llega la madre del prota con la amiga del pibe, en una posición bastante incómoda. Bueno, incómoda para ella, pero maravillosa para el pibe. En un cambio de escena nos damos cuenta que Ichika proviene del espacio, donde ésta se hallaba buscando algo importante para ella, cuando de la nada su nave comienza a tener problemas, y por medio del caos necesita hacer un aterrizaje de emergencia, por lo que decide ir al planeta más cercano, llegando a la Tierra, y ocurriendo lo del inicio con nuestro prota. No, y waifu espacial tiene el pibe. Regresando a casa del prota, la hermana y Kana le hacen preguntas a la waifu de cuál es su motivo de estar allí, donde luego de una gran conversación y como ver a la hermana del prota, esta decide que Ichika se quede viviendo con él mientras ella está fuera, aunque eso a Kana le molesta un poco. Por otro lado, la waifu aún sigue sin poder reparar su nave, lo que la tiene pensando que estará un gran tiempo en ese lugar. Al día siguiente, y luego de acompañar a la hermana del prota al aeropuerto, esta lleva a Ichika a comprar ropa para ella, pero estos al llegar a casa se topan que allí se encuentran todos sus amigos, incluyendo a la loli, y estando allí hablan de la película, para luego pasar todo el día divirtiéndose haciendo varios juegos. Y al llegar la noche, nuestro prota tiene otro malestar en la frente, ya que las marcas se esparcen por su cuerpo, pero la waifu logra calmar su dolor una vez más. Con lo sucedido, nuestro prota se encierra en su cuarto, ya que este estuvo a punto de declarársele a la waifu, pero esta evitó que este terminara de decirle aquel sentimiento, por lo que decide no ver a la waifu y tampoco salir de casa, mintiendo diciendo que está enfermo. Por otro lado, Ichika se siente preocupada, ya que esta piensa que el prota sabe su secreto de que es de otro planeta y que revelaría su secreto con los hombres de negro. No, nada que ver lo que pensaba ella. Por otro lado, Kana se entera que el prota está enfermo, por lo que decide ir a visitarlo a su casa. Una vez estando allí, la waifu y el pibe salen en una especie de cita, donde estos son espiados por la loli y sus amigos, los cuales lo graban todo el día. Además, Kana estaba entrando en valor para decirle sus sentimientos hacia el prota, cuando fue interrumpida por la loli, lo que arruinó obviamente el momento para ella. Kaito, mientras se dirige a su casa, se encuentra con Ichika, de la cual comienza a escapar, porque este piensa que la waifu le dijo a todo el mundo que ella lo rechazó, y esta piensa que el pibe le reveló sus
su secreto a todos, aunque al final ambos se dan cuenta de que no se referían a lo mismo, por lo que olvidan mejor lo que pasó y deciden pasar el día juntos. Al final del día, la waifu le pregunta qué le gusta, donde esta le comienza a decir el nombre de las demás, a lo que él responde que no, pero esta decide decirle si le gusta a ella en una especie de broma, donde nuestro prota se sonroja y permanece en silencio. Y no sé si esto es bueno o malo. Luego de esa declaración indirecta, la relación de ambos se distancia un poco, debido a que cada uno no sabe qué responder con exactitud, y se la pasan imaginando conversaciones con ellos mismos por parte de cada uno, tanto así hasta llegar al punto de pedirle consejos a sus amigos, como si fuera un ejercicio matemático. Pasada unas horas, cuando ellos regresan a sus hogares, Kaito se encuentra con esta sensual waifu, que lo invita a ir de compras. No, pero al pibe le están lloviendo las waifus. En eso Ichika va decidida a decirle sus sentimientos hacia él, y de la nada la waifu ve cuando nuestro prota pasa con la waifu sensual en su auto, lo cual la molesta muchísimo, porque piensa que Kaito es un mujeriego, y esta no piensa quedarse con los brazos cruzados, y decide ir a espiarlo, usando una habilidad de enlace cuántico. Y Ichika molesta da mucho miedo, gente. Al final los persigue todo el día, hasta llegar al apartamento de la chica, donde esta se imagina que nuestro prota hará cosas cochinas con la chica, por lo que decide entrar y con una mirada fulminante intimida al prota, y en eso sale la waifu, y luego de una gran discusión llega el mejor amigo del prota, donde nos enteramos que esa es la hermana del pibe, y es amiga de Kaito desde que él era un niño. Además la chica está casada, y tiene como costumbre molestar a los demás de esa manera. Luego de haber arreglado el problema, Ichika le pide al prota que le pida lo que sea, que ella lo haría. Lo que sea, gente. Bueno, no piensen mal. El prota al final le pide que lo ayude a estudiar. Bueno, yo no hubiese elegido lo mismo, pero bueno. Donde al final esta se esfuerza y lo hace estudiar a todas horas, logrando así el pibe pasar los exámenes finales, ya que el colegio había terminado y el verano ha dado inicio. Y comienza el verano y las manos en el ano, así no era, ¿no? Comienza el verano y nuestro grupo de amigos dan inicio a su rodaje de grabación. Estos se preparan en un lugar muy hermoso, donde la prota será Ichika. Pero lo curioso es que el guión habla de una chica alienígena, que llegó a la Tierra buscando algo en específico, y en dicho lugar se encontró con un chico el cual la ayudaría, y con el pasar del tiempo, ambos se enamorarían, lo cual dejó preocupada a Ichika, ya que piensan que de verdad ellos saben que ella es una alienígena. Y termina el día de grabación, y al día siguiente es un día extremadamente lluvioso, por lo cual no deberán de grabar. Kana decide visitar al prota, donde pasan el día en casa junto a Ichika. Allí proceden a grabar otra escena para la película, con una conversación normal, donde la waifu Kana le pregunta hasta cuándo ella piensa quedarse, algo que deja pensativo a nuestro prota. Kana se ve decepcionada de su comportamiento, y triste a la vez porque no puede decirle sus sentimientos al prota. En eso se encuentra con este pibe, el cual le cuenta todo lo que siente, y que esta solo se está interponiendo entre Ichika y Kaito, por lo que decide actuar como la Kana de antes, y ocultar su dolor. No, pero esto es muy triste, gente. Ishigaki decide ir a la casa del prota, en la noche, y entrar por la ventana, donde este le dice que Kana está enamorada de él, dejándolo muy sorprendido. Pero lo peor es que Ichika escuchó dicha conversación a través de la puerta, y esto no pinta nada bien de ahora en adelante, gente. En un cambio de escena, la hermana de Ichika le da un boleto para ir de vacaciones a Okinawa con sus amigos. Estando allí, todos disfrutan de la playa, además de otorgarnos un buen y suculento fanservice. Estando en la playa, deciden grabar otra escena, donde muchas personas les comienzan a llamar la atención lo que están haciendo. En eso aparecen dos chicas, de las cuales una conoce a nuestro prota, el cual logra recordarla, ya que esa niña estudió con él en la infancia, además de esta presentarse como la novia del prota de la infancia. Espera, ¿cómo? Esto hace que Kana e Ichika estén celosas, y que ambas formen una alianza para protegerlo de esa chica, aunque la Loli la termina uniendo al club de grabación para unas tomas en Okinawa. Luego de hacer varias tomas, todos se distraen unos segundos, y Kaito y la chica desaparece, donde estos se ponen a buscarlos. La chica se le termina declarando a Kaito, pero este le dice que a pesar de que no tenga novia, él está enamorado de otra chica, lo que hace que la waifu se ponga a llorar, y en eso llega nada más ni nada menos que Ichika. Y por otro lado, Ishigaki es salvado por la waifu loca, gracias a Mio, que llegó como una heroína para quitársela de encima. Ichika, al ver la situación, decide huir, ya que no puede enfrentar sus sentimientos. Luego de todo lo sucedido, se reúnen para seguir haciendo grabaciones, aunque la incomodidad en el ambiente es notable. Luego de la grabación, Ichika vuelve a ser perseguida por la waifu, y por otro lado, todos se toman el resto del día, donde Ichika se encuentra con la amiga de la infancia del prota, donde esta le cuenta que vino a ese lugar porque fue rechazada amorosamente, y al estar allí se encontró con su amigo de la infancia, el cual llegó a amar, y eso la hizo feliz. Y además le dijo que a nuestro prota le gusta a alguien, y ese alguien es la Besto waifu. Por otro lado, Ishigaki es salvado por Mio, la cual se arma de valor y se le declara al pibe. Sí, vamos Mio, con la que pasa el día, y se hacen cada vez más cercanos. Y al regresar a sus dormitorios, el prota se arma de valor y decide ir con todo con Ichika, y cuando este está a punto de besarla, aparece Kana, interrumpiendo esa escena amorosa. Pasa el día y terminan de hacer las grabaciones para luego divertirse nuevamente en la playa, donde Ichika se da cuenta que lo que tanto buscaba era nuestro prota. Por otro lado, notamos
vemos que algo viaja en el espacio a gran velocidad. Pero bueno, todos regresan a casa y nuestro prota se la pasa realizando ediciones a las partes ya grabadas de la película. Por otro lado, Rinon está actuando muy extraño, ya que al parecer tiene un problema con la nave. En un cambio de escena vemos a la Loli hablar con la hermana de Ishigaki, donde planean algo perturbador. Al día siguiente, nuestro grupo de amigos deciden ir al festival de verano, donde Ichika prueba la gastronomía del lugar, quedando fascinada con todo lo que ve. De la nada aparece la Loli, la cual los invita a todos a la prueba de valor. Esta trata de subir las escaleras al templo, dejar una ofrenda y bajar, pero como el lugar es muy oscuro, pueden salir cosas paranormales de camino. Al final sacan equipos en pareja, donde queda el prota y Kanna, Ishigaki y Mio, y por último Ichika con la Loli. Kanna se siente feliz de andar con el prota, ya que será una nueva oportunidad para ella. Ishigaki y Mio llegan a la cima, donde son asustados por la hermana del pibe, los cuales caen al suelo y se terminan besando por accidente. No, pero qué ofertón. Por otro lado, la Loli deja sola a Ichika, la cual se encuentra con Rinon. Este le dice que la nave activó la señal de emergencia y que él trató de activarla, pero no ha podido, por lo que el robot de seguridad y rescate llegará a buscarla para llevársela. El prota escucha el grito de la waifu y una gran explosión por la que llega al lugar y se hace frente al robot junto a Rinon, los cuales logran derrotarla, y luego de este quedar muy mal herido, es recuperado por la waifu, donde se dan cuenta de que algo no anda bien. Ichika se percata que todos están ahí y decide teletransportarlos a todos, llevándolos al lugar donde rescató a nuestro prota por primera vez, revelándoles a todos que ella no es de este planeta. Y luego de contarles a todos el motivo por el cual está en el planeta y enseñarles su nave, todos la aceptan tal y como es, además de no revelarle a nadie su secreto. Pero esto deja mal a Ichika, ya que se pone a pensar que si sigue cerca de ellos, les podría hacer daño. Además está preocupada, ya que la destrucción de este robot alertará al planeta enviando más invasores, por lo que decide poner como excusa buscar el lugar que ella quiere encontrar, cuando en realidad solo se quiere alejar de todos e irse en cualquier momento. Kanna se molesta, ya que ella se da cuenta que Kaito está buscando el lugar de la waifu por su cuenta, por lo que decide hacerle frente a Ichika, donde le dice que deje de ser tan idiota, ya que ella tiene el amor de Kaito, algo que ella no podrá conseguir, por lo que bueno, alejándose solamente está haciendo sufrir al prota. Esto hace entrar en razón a Ichika, la cual se encuentra con nuestro prota y se le declara, terminando ambos con un hermoso momento que queda grabado por la Loli, y obviamente es un gran beso. No, el pibe lo logró, gente. Kaito e Ichika ahora son novios, pero mientras él es feliz con el amor que siempre ha querido, Kanna está deprimida por no poder tener el amor que ella siempre quiso. Y F por Kanna. Por otro lado, Mio se dirige a casa de Kanna y en el camino se encuentra con Ishigaki, donde ambos tienen una especie de cita. Allí Mio le pide al pibe que deje de ocultar sus sentimientos y que le diga la verdad a Kanna, ya que él la conoce desde niña y siempre ha estado apoyándola en todo momento. El pibe queda pensativo y a la vez enojado con Kaito, ya que este no aceptó el amor de la waifu porque amaba a Ichika, por lo que el pibe se arma de valor y al día siguiente le dice todo lo que siente a Kanna, la cual queda sorprendida y a la vez confundida. El pibe le agradece por escuchar sus palabras y sacar ese sentimiento que tenía desde hace muchos años, por lo que esta decide ir corriendo a casa del prota y decirle todo lo que siente, y de esta manera ese sufrimiento ya no será tan doloroso, y lo mejor es que ella quiere que el pibe sea feliz. Nada, gente, pero qué lindo. En un cambio de escena, la hermana de Ichika llega a la tierra a buscarla, donde esta se entera que la waifu tiene novio. Esta, luego de presentarse y conocer a nuestro prota, le dice a la waifu que no puede quedarse en el planeta, ya que ellos tienen prohibido socializar con terrestres clase F, por lo que ella rompió las leyes, además de eliminar a un robot de rescate, por lo que si decide quedarse será arrestada o peor aún, podría poner en peligro al planeta Tierra. La waifu se pone triste y no sabe qué hacer, mientras que nuestro prota trata de convencer a su hermana, la cual no logra llegar a un acuerdo con ella. Por otro lado, la Loli conversa con la waifu, la cual al parecer tiene un plan. Kanna se topa con Ichika, a la cual le da un buen sermón. Pasado unas horas, Ichika se encuentra con Kaito, donde esta se despide del prota, pero en eso llegan todos, donde logran sacarle la verdad, y es que la waifu quiere quedarse y estar con el amor de su vida. No, gente, pero qué bonito. En eso llega la Loli, donde le dice que la única manera de quedarse es buscando el lugar que ésta siempre se ha imaginado, por lo que deberán de buscar en los mapas de la Tierra de hace muchos años y compararlos por el sistema, y de esa manera encontrar un punto que no concuerde y poder ir a dicho lugar, ya que probablemente algún antepasado de su planeta estuvo allí. Al final consiguen el punto y deciden ir al lugar, donde son atacados por los robots en el camino, pero estos, con ayuda de accesorios que le dio la hermana de Ichika, comienzan a distraer a todos los robots por su cuenta, para que la Loli, el prota y la waifu lleguen al lugar, aunque estos chocan con uno de los robots. La Loli le dice a ambos que sigan adelante, mientras que ella hará lo posible para distraer al enemigo. El prota y Ichika corren a tomar el tren, mientras que la Loli transforma su vehículo en un potente robot, el cual le hace frente al enemigo. Por otro lado, Kanna escapa y se encuentra con la hermana de Ichigaki, la cual ayuda a huir del robot. Mientras que la waifu y el prota logran tomar el tren, estos comienzan a recordar todos los momentos lindos que han tenido juntos. Y gente, esto es hermoso. La Loli no puede contra el robot,
robot debido a que es muy fuerte. Pero en eso y de la nada llegan los refuerzos, y son nada más ni nada menos que los Men in Black. Y esta Loli pertenece a los Men in Black. No, pero qué épico, gente. Este grupo de hombres salvan a todos, mientras que Kaito y la waifu logran llegar al lugar de sus sueños, donde nuestro prota logra verlo debido a que este posee células de Ichika, las cuales le transfirió las veces que este fue herido. Estos ven la evidencia en un árbol que dejó una mujer hace mucho tiempo, la cual llegó a la Tierra y se enamoró de un terrestre, y para esta no olvidar a aquella persona decidió dejar un pequeño recuerdo para no ser olvidada. En eso aparecen varios robots, los cuales capturan a nuestro prota y se llevan a la waifu, donde esta en lágrimas se despide de Kaito, diciéndole que jamás la olvidará y que ella siempre lo va a amar. No, gente, no estoy llorando. Fue así como pasaron muchos meses y no se supo más de Ichika. Todos mantenían sus clases con normalidad, pero los recuerdos de aquella waifu no eran olvidados. Luego vemos que la Loli tenía que irse del instituto, pero dejó con ellos una cinta de película, donde esta al salir del instituto dice que la película la terminará la waifu. Todos ven la cinta y terminan llorando, ya que ahí ven todo lo que vivieron en el verano. Y por otro lado vemos a la Loli en la organización Men in Black, donde vemos a Rinon. No, pero ¿cómo está Rinon ahí? El tiempo transcurrió rápidamente, y en una especie de festival escolar, unos alumnos nuevos colocan la peli que grabó nuestro grupo de amigos, donde podemos notar el final de la película, y es que aquella alienígena regresó al planeta, y quedó accidentada nuevamente, encontrándose una vez más con el amor de su vida. No, joder, qué gran historia, gente.